Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Restauración Final. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de no hay guerra entre Dios y el diablo. No ofendas a Dios, no lo rebajes. Hay cristianos que he podido escuchar en más de alguna ocasión que tienen el concepto de que nos vemos enfrentados a una guerra permanente, lo cual es verdad. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hablamos de poderes de las tinieblas. Destaco que no estamos hablando de lo que es la liberación de las personas, las liberaciones de demonios. Este es un tema aparte que no abordamos hoy y que la iglesia debe hacer, liberar al cautivo en el nombre de Jesús. Pues bien, pero ¿hay guerra entre Dios y el diablo? Hay cristianos que creen a veces que hay una especie de batalla entre las fuerzas del bien y del mal, donde Dios encabeza las fuerzas del bien y el diablo encabeza las fuerzas del mal. Y que a veces gana un bando, el bien, y de repente gana otro bando, el mal, pero al final Dios gana. La respuesta, y que vamos a profundizar y es relevante entenderla, es no es así. Dios siempre está en control. Él es el Rey del universo. Quiero pedirles, hermanos, amigos, que puedan escuchar los primeros podcasts, los primeros capítulos que han salido publicados. Porque es importante escucharlos, como este de Dios es amor, Dios está en control, el Rey del universo, porque son base para entender las cosas que seguimos hablando. Cuando decimos que Dios está en control, esto nos debe hacer comprender de que el Rey del universo, que es Dios, maneja todas las cosas. Nada le sorprende. Esto no es una batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Esto es, Dios gobierna. Él tiene sus planes, los ejecuta. Y el enemigo simplemente ejecuta un papel que Dios le ha asignado. Y ha sido fruto de la desobediencia del diablo cuando era un ángel en un principio. La desobediencia que él tuvo contra Dios, entonces Dios le asignó un papel, un rol que hacer. Y lo vamos a analizar para entender bien cómo se dan las cosas. Si nos vamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, hablamos del anticristo, de la bestia, gran tribulación. Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Capítulo 13, versículo 6, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Fíjense, aquí el anticristo, el diablo personificado en el anticristo, con el falso profeta, en fin, todo su gobierno, dice que blasfemará contra Dios, contra su nombre, contra todos los que moran en el cielo, y hará guerra contra los santos, contra la iglesia que va a estar en ese momento. La iglesia que no alcanzó a madurar y que por lo tanto no fue arrebatada y que está pasando por la gran tribulación. ¿Para qué? Para madurar. Es que Dios es bueno, ¿entienden? Dios es bueno. Entonces, aquellos cristianos que van a ser perseguidos en la gran tribulación, no es que Dios los quiere destruir, ni es que Dios quiera hacerles daño. Dios los quiere purificar. Así nos dice la palabra. Muchos caerán y serán purificados por fuego. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que dice lo siguiente, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién lo permitió? Ya sabes, nuestro Dios que está siempre en control, el Rey del universo, nuestro Abba Padre, le permite al enemigo que haga guerra contra el pueblo de Dios y los venza. ¿Por qué Dios permite eso? Pues porque te ama. Y muchas veces es la única forma en que seas purificado, probado y venzas. Lo que Dios quiere es una novia de Jesucristo, su iglesia santa y limpia. Entonces, Él permite que el enemigo actúe. Dios lo permite. No es que el enemigo le hizo una jugada a Dios, ¿entiendes? ¡Uy, qué jugada hizo el maligno y venció a los cristianos! No, Dios está en control.
y simplemente Él sabe que a veces debe permitir que actúe el enemigo para que así tú y yo despertemos y busquemos a Dios, o seamos purificados o seamos más maduros en Cristo Jesús. Ya hemos hablado de que muchos cristianos piensan que el enemigo es capaz de leer la mente y por eso nos hace jugadas. No. Solo Dios lee el corazón del hombre. La palabra dice: engañoso es el corazón en Jeremías 17:9, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente. ¿Escudriño qué? La mente. El corazón es la mente, las intenciones. Ese es tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus intenciones, que tu mente esté cada día en mí, dice Dios. Entonces yo conozco la mente, no el enemigo, no el diablo. Él nos estudia y nos conoce y ve cómo reaccionamos, que es distinto. Entonces por eso mi Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 3, dice: algunos, hablando de mi Señor Jesucristo, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos, es que como mi Jesús es Dios, conocía el corazón de ellos. Solo mi Dios conoce el corazón, solo Jesús conoce el corazón, no el enemigo. Con que seguimos concluyendo, Dios está en control. Entonces, no hay una guerra entre Dios y el enemigo. Sí que luchamos contra los potestades y principados, pero Dios siempre gobierna, tiene el control y nada lo sorprende. Nada le roba los planes a Dios. Nada impedirá que Dios cumpla su obra. El enemigo no impedirá que Jesús tenga la iglesia que Jesús se merece, la novia limpia que Jesucristo se merece. Nada impedirá que el plan de Dios se cumpla. Por eso que no hay tribulación, ni angustia, ni persecución que nos pueda separar del amor de Él, el amor que Dios tiene. Él te ama y Él tiene todo bajo control. Entonces, finalmente, ¿qué es el enemigo? Es un instrumento afligidor, tentador, que Dios le permite actuar a fin de ¿qué? De purificarnos, tratar nuestro corazón. Por eso que en Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y bueno, ¿qué es lo que dice mi Señor Jesús? Y he orado por ti al Padre para que tu fe no falte. Entonces, para que el enemigo te pueda zarandear, es decir, atribular, probar, afligir, tiene que ser permitido ¿por quién? Por Dios. Dios es bueno. Él ama a Pedro. Entonces, lógicamente, el enemigo viene a matar, robar y destruir. Si lo reordenamos para que quede más claro, viene a robar, destruir y matar. Primero te roba hasta que te destruye y finalmente te mata. Esa es la labor del enemigo. Pero Dios te da la ayuda para que no te destruya. Pero ¿por qué mi buen Padre permite que el enemigo trate y zarandee a Pedro? Es que recuerda muy bien. Pedro era un hombre que era arrebatado en su forma de ser. Una persona que tenía mucha confianza en sí mismo. Orgulloso. También era rico Pedro, sí. Aun cuando todos te negaren, yo jamás te negaré. ¿Entiendes? No cuando Jesús les dice y les declara: ustedes me van a negar, ¿qué es lo que debes tú y yo hacer? Humillarnos ante Jesucristo, pedir misericordia. Líbrame, Jesús, no quiero negarte, ten piedad de mí. Esa es la actitud que Dios espera de ti y de mí, que ante la dificultad nos humillemos y pidamos misericordia y clamemos para que su compasión y su gracia nos libren de fallarle. Pero ¿cómo actúa Pedro? Bueno, Pedro dice: no, aun cuando los demás te fallen, yo no te fallaré. Pedro aún tenía riquezas. Pedro aún confiaba en sí mismo, en que él no le iba a fallar a Dios. Ese era el problema. Aún tenía cosas en su corazón. Por eso que Dios permite que el enemigo zarandee a Pedro, lo atribule, lo aflija. ¿Con qué fin? Para que Pedro sea purificado. Y después de pasar esa experiencia triste, tenemos un Pedro manso, humilde y que empieza a amar a Jesús como Jesús lo merece. Dios no prueba a nadie. Nosotros somos tentados por el enemigo por nuestras propias debilidades y aflicciones.
Pero hay pruebas de fe, por supuesto. ¿Y por qué Dios las permite? Porque quiere que nuestro carácter madure. Jesucristo necesita una iglesia madura, sino ¿cómo vamos a reinar con Él en el milenio? Niños no pueden gobernar a otros niños. Gente madura puede gobernar a niños. Eso es lo que Dios busca, una iglesia madura que sea capaz de representar a Jesucristo y al Padre en el reino del milenio y llevar a las personas durante ese tiempo a conocer a Jesucristo y a conocer al Padre, a conocer el Evangelio. Necesitamos madurar. Por eso que Dios permite que el enemigo actúe. Y si lo analizamos y nos vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 7, después de la caída de Adán y Eva, ¿cierto? Adán cayó porque le hizo caso a Eva. Normalmente por eso cae el hombre. Le hace caso o mira a la mujer antes que mirar a Dios. Es desleal a su Dios por causa de ¿qué? De una mujer. Dios quiere que le seas fiel a Él. Dios quiere que le seas fiel a Jesucristo. Muchas veces los hombres somos traidores con Dios. Somos fieles, amamos a Dios, pero vemos a una mujer, sobre todo si es bonita, y ya la oración, la búsqueda de Dios queda en segundo lugar. Se enamoró el muchacho o el hombre. Dios quiere que le seas fiel a Él primero. Bueno, por eso cayó Adán. Eva cayó, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque le hizo caso a la serpiente que representa a Satanás. ¿Y por qué le hizo caso? Porque le ofreció algo que le gusta a Eva y que muchas veces le gusta a la gran mayoría de las mujeres. Quieren conocer, quieren decidir, propia opinión. Dios dijo esto, pero no. Le dice el enemigo, seréis como Dios, conocer el bien y el mal. Es una de las grandes debilidades de muchas hermanas. Quieren tomar el control, quieren dominar, quieren saber. Por eso que muchas veces la murmuración, el rumor, el chisme, el cuento, etc. La curiosidad, el querer saber, conocer, son debilidades que están en las personas y que el enemigo estudia y ataca. Por eso que Dios habla tanto de la sujeción. No es que Dios sea machista. Él está buscando que todos seamos humildes y sujetos. Por eso Él habla de la sujeción en el hogar, entendiendo, por supuesto, que el esposo es cristiano y que es el sacerdote de la casa. Siempre esto es sobre la base de la palabra. Entonces, vemos que Dios, al ver la traición de Adán y Eva, les da disciplinas. Y cuando Dios ve la acción de la serpiente, vamos a ver qué disciplina le dice. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, recuerden que la serpiente representa al diablo y a Satanás. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Le dice, por cuanto esto hiciste, a la serpiente que engañó a Adán y a Eva, o a Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué significa eso si lo analizamos en el espíritu? ¿A qué se refiere con comer polvo? Pues bien, si vamos al versículo 19 del mismo capítulo 3, que es lo que dice Dios al hombre como castigo, con el sudor de tu rostro comerás por haberme traicionado el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le quiere decir Dios a la serpiente? Pues bien, tu nueva designación ahora es que serás un tentador y tú eres un afligidor y un instrumento destructor para con el hombre. Finalmente, no es que el enemigo se inventó su trabajo. Dios dice en Isaías 54, versículo 16, He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Dios está en control. Dios permitió en su infinita sabiduría y conocimiento, preconocimiento de todas las cosas, sabía todo lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, Dios permitió que el diablo se transformara en un afligidor, en un destruidor, en un tentador. No hay guerra entre Dios y el diablo. Dios tiene el control. En la rebelión, pues bien, como Dios gobierna, entonces le dijo al enemigo, esto harás tú, porque Dios nunca ha perdido el control. Nunca. Dios le permitió tener al enemigo el trabajo de tentar
a los hombres, comer el polvo a los hombres, acusarlos ante Dios. Por eso que el enemigo acusa, Dios se lo permitió. Pero Dios está en control. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, sigue escuchando y entenderás. Vamos entonces ahora a Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? El mismo Espíritu. Dios permitió que mi amado Jesús fuera probado, tentado por el enemigo en el desierto. Dios siempre está en control. Entendámoslo. Dios siempre está en control. El enemigo actúa, hace su papel y recibirá su justa retribución. Será destruido. Pero Dios nunca ha perdido el control, ni siquiera en medio de la rebelión que hubo del diablo con los ángeles, del tercio de ángeles. Entonces, incluso hasta la rebelión y lo que ocurrió después, pues bien, Dios define quién actúa, qué hace el enemigo y hasta qué punto actúa. Ya sabemos qué es lo que hizo el enemigo en el desierto. Trató a mi Señor Jesucristo de tentarlo, de torcer la palabra para que Jesús cayera, de que a través del hambre y la necesidad Jesús dejara de pensar en Dios por sobre todas las cosas. El enemigo le ofreció muchas cosas. ¿Para qué? Para que Jesús fallara. Pero mi buen Jesús, ¿cómo no amar a mi amado Jesucristo que venció por ti y por mí? Si seguimos analizando, nos vamos a 1 Corintios capítulo 5:5. Vemos algo interesante que hace Pablo, que hace un siervo de Dios maduro en el Espíritu. ¿Qué dice Pablo? Está hablando de un pecado muy terrible que ocurrió en la iglesia de Corinto. Dice respecto de ese hombre que tuvo relaciones con una madrastra, la esposa de su padre, que dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? No, esto no es un arrebato de Pablo, solo que Pablo andaba en el Espíritu, entonces él hablaba de otra forma. Él está haciendo un juicio como hombre espiritual y como autoridad, que Dios le dio autoridad, y él lo que está queriendo es que ese hombre sea salvo. Entonces, con esa autoridad, lo que él dice, que ese hombre sea entregado a Satanás, porque Pablo comprende el papel que tiene el enemigo como un destructor. Pero ¿qué es lo que busca Pablo? ¿Cobrar venganza? La respuesta es no. Lo que está queriendo Pablo es que ese hombre que pecó sea restaurado, que si su carne es destruida, porque el enemigo lo destruye, lo enferma, pero que se salve. Y no que ese hombre que pecó viva toda una vida tranquilo y feliz, pero se vaya al infierno por la eternidad. Pablo entendía el papel acotado que tiene el diablo. No te confundas. No estoy diciendo que tú tienes derecho a entregarle a nadie al diablo. Eso no te aplica a ti. Solo quiero que comprendas que Dios le permite al enemigo que actúe bajo ciertos grados de acción. Como dicen algunos, le raya la cancha. Dios aprovecha esa circunstancia para usarlo como un instrumento finalmente. Y vemos también que en el 2 de Corintios ahora, capítulo 12, versículo 7, habla Pablo. ¿Y qué habla Pablo? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué está diciendo Pablo ahora? Ahora es para con él. Pablo está reconociendo de que él clamó a Dios y Dios le dice: bástate de mi gracia. Yo he permitido esta aflicción en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que no te ensoberbezcas y no te pierdas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que el enemigo, el diablo, le envió un mensajero y que Dios permitió que actúe. ¿Con qué fin? Con un solo fin: que Pablo no se ponga soberbio, orgulloso en su propia opinión, no empiece a creer que es más, sino que se mantenga humilde y manso. No hay guerra entre Dios y el diablo. No ofendas a Dios, no lo rebajes. Dios siempre está en control, Él es el Rey del universo, y si el diablo actúa, Dios lo ha permitido bajo ciertas características, bajo ciertos grados de acción definidos por Dios. Por lo tanto,
No cometamos el error de creer y decir que el diablo se ha levantado poderosamente contra mí o me ha hecho esta guerra porque sabe que soy su enemigo, pero va a ver que lo voy a derrotar. Revísate. ¿Qué quieres que aprenda, mi Dios? No estoy negando que existe la guerra espiritual. Lo que estoy queriendo decir es que muchas veces, si Dios permite que seamos zarandeados o tratados, o el enemigo actúe, es porque Dios está queriendo purificarnos o que maduremos. Dios a veces permite guerra. A veces mi buen Dios permite que el enemigo actúe. ¿Pero para qué? Porque Él quiere que maduremos. Y no necesariamente es pecado. No necesariamente es que estamos en pecado, sino que en muchas ocasiones hay todavía áreas que necesitamos madurar en nuestra vida, temas de carácter. Somos muy impacientes, pero cuando nos vemos enfrentados a una lucha, ¿qué desarrollamos? Paciencia. De hecho, ese es uno de los frutos de la prueba, ¿no? Paciencia. Comprendamos que Dios siempre está en control, que Dios es el que gobierna. No vayamos a cometer el error de poner al diablo a la altura de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Al maligno le fascina que los cristianos lo pongan a él a la altura de Dios. Recuerde que eso es lo que el maligno quiso en el principio. Si nos vamos a Isaías capítulo 14, versículo 13, hablando del diablo dice: Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que el enemigo quería. Por lo tanto, al enemigo le fascina que tú creas que él tiene más poder del que tiene. No, Dios está en control. Si tú crees que el enemigo te pasa por encima, si tú crees que el maligno puede hacer lo que le plazca, y crees que Dios no controla todo, y que esta es una guerra donde el enemigo te golpea y tú a veces le das de vuelta, entonces obligarás a Dios a que Él permita que efectivamente el enemigo actúe sobre ti, para que así en la angustia tú busques a Dios y venzas el temor que tienes al enemigo y empieces a temer de verdad al único que le debes temer, a Dios, y a confiar que Él está en control. Y esto Dios lo hará porque es un buen Padre que te ama y quiere que tú puedas vencer tus temores y que confíes en Él y te aferres a Él. Solo a Dios hay que temer. Cuando hay dificultades, debes humillarte, revisarte, pensar qué estará pasando, qué será. ¿Es una prueba? ¿Será que Dios, por cuanto me ama tanto, de que hay algo que debo cambiar? Lucha humillándote en primer lugar. Lucha humillándote. Debes luchar. Siempre debes luchar. Pero debes también analizarte. Y no siempre echarle la culpa al enemigo. ¿Entiendes que Pablo, cuando sufre esa enfermedad en su cuerpo, ese aguijón, no le echa la culpa al enemigo? Reconoce que sucedió eso en particular porque él entiende de que hay riesgo de que él se enaltezca. Y como Dios quiere salvar a Pablo, sería muy triste, siendo yo heraldo, dice Pablo, que termine siendo descalificado, siendo un ejemplo y diciéndole a ustedes, imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo, que termine siendo descalificado. El enemigo finalmente actúa. Dios permite que actúe hasta ciertos niveles. Por eso en la oración que Jesús enseñó, tú y yo decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, recibe toda la gloria, venga tu reino, Jesucristo que venga, haz tu voluntad, Padre, no la mía, tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Líbranos de tentación, líbranos del maligno, líbranos. Pero ¿quién está en control? Nuestro Dios. Líbranos, Padre, del mal. Por eso clamamos a Él, porque Él está en control. El enemigo tiene día y hora fijada para su fin. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Durante la gran tribulación, y que se aproxima, conforme los tiempos de Dios, el enemigo sabe que tiene poco tiempo. Jamás va a vencer a Jesús. El enemigo jamás va a vencer a la iglesia.
ni las puertas del Hades pueden contra la iglesia. Eres más que vencedor en Jesucristo. El enemigo fue vencido. Jesús venció. Públicamente exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. No permitas en tu mente el creer que a veces el enemigo gana. Humíllate ante Dios. Confía en Él. El que está en control es Dios. Solo Dios puede permitir que actúe si es que Dios ve de que necesita que tú despiertes. Y para eso Él permite que el enemigo actúe. Pero el enemigo no tiene derecho sobre ti. No tiene derecho legal sobre ti. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, la respuesta está en la misma palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Dios es primero, Jesucristo es primero, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que tu primer pensamiento sea Él. Que tu foco, tu anhelo, tus deseos, sea Él, sea buscarle, sea su palabra, sea su espíritu. Poned la mira en las cosas de arriba. Y todo lo demás es añadidura. Y Dios te dará un buen pasar por esta tierra, te va a prosperar, no te va a faltar nada, porque Dios es bueno y porque para siempre es su amor y es su misericordia. ¿Qué dice el versículo siguiente? En Colosenses capítulo 3, versículo 3. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mantente escondido con Cristo en Dios. Esa es la clave. Hay que mantenerse ahí. Esa es nuestra zona. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Significa que nosotros amamos a Jesús, estamos escondidos con Él en Dios, ya no queremos pecar. Pero somos débiles, por eso cada día nos humillamos y nos quebrantamos, clamamos ante su presencia pidiéndole misericordia, amando a Jesucristo, rogándole su gracia sobre mi vida para no fallarte. Ya no buscamos practicar. No quiere decir que somos perfectos y que no cometeremos errores, pero es distinto a tener fallas, pero que en tu corazón amas y anhelas a Dios y buscas obedecerle, a practicar el pecado, es decir, entregarse. Hay cristianos que practican aún el pecado. Por eso la palabra dice advertencia al que peca deliberadamente. Hay cristianos que dicen que aman a Dios, pero siguen con malos pensamientos voluntariamente. No hay lucha, no hay deseo de vencer, no hay humillación, no claman a Dios, no buscan el arrepentimiento genuino, no aborrecen el pecado, no odian los malos pensamientos. Es que si no lo odias, el pecado, Jesucristo, Él dice, has amado la justicia y odiado la maldad. Es que hay que llegar a odiar el pecado. Si tienes pensamientos impuros, tienes que llegar a odiarlos, ¿entiendes? Aborrecerlos, para así no pecar. Pero como nuestra fuerza no es suficiente, necesitamos su gracia. Por eso cada día nos humillamos ante Él. ¿Y qué dice finalmente Primera de Juan? Dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Dios te guardará y el maligno no le toca. Por lo tanto, el maligno no te puede tocar. El maligno no te puede tocar. Escrito está. No es que el maligno hoy te hizo una jugada. No es que a veces Dios gana y a veces el maligno gana. No, Dios está en control. Mantente escondido con Cristo en Dios. Mantente humilde y humillado y el maligno no te tocará. Y si Dios permite circunstancias que el maligno actúe, es porque si te prueba, es porque Dios está queriendo que madures. Dios está queriendo que seas más paciente, que venzas circunstancias que no has vencido en tu vida. Normalmente siempre tiene relación con carácter. Dios quiere una iglesia humilde, mansa, obediente. Y en ese contexto, Él permite que el enemigo actúe. Y el enemigo ya ha sido vencido por Jesucristo. No hay una guerra entre Dios y el diablo. Dios es el vencedor, Jesucristo lo venció ya. Si Dios lo permite, el enemigo actúa,
es porque vamos a buscar más a Jesucristo y nos vamos a purificar. Dios es bueno. Él siempre tiene pensamientos de paz y no de mal. Pero el fuego de la prueba, recuerda, no es solo lo único que te purifica. La palabra de Dios dice, ¿no es mi palabra como fuego? Pues sí, porque si tú escuchas esta palabra y la comes, y a partir de hoy te humillas ante tu Dios cada día, confías en Él, buscas su presencia, clamas pidiendo su ayuda, te escondes con Jesucristo, con Él y en Dios, y dejas de practicar el pecado, entonces el maligno no te toca. Y tú madurarás. Y la palabra, que es como fuego, también te va a purificar. No solamente las circunstancias difíciles nos purifican. Dios a veces las permite por amor, porque Él prefiere que en estos poco tiempo que vivimos en este mundo pasemos por circunstancias y que el enemigo actúe, pero que tengamos una eternidad maduros, santificados, limpios para Jesucristo. Entiende, este tiempo es insignificante comparado con la eternidad junto a Jesucristo. Humillémonos ante Dios, busquémosle, hagamos su voluntad, seamos humildes y humillados, Él nos guardará y estaremos una eternidad con Jesús y gobernaremos como su esposa, como maduros, prudentes, como hijos. Recuerda, somos hijos. Jesús dijo, el hijo queda en la casa para siempre, no así el esclavo. Somos llamados a ser hijos de Dios para la gloria de Jesucristo. Muy bien, hasta aquí quedamos el estudio de hoy. Dios está en control, solo Él es grande y que toda la gloria sea para Dios. Dios te bendiga.